Vale, Estamos grabando. perfecto. Bueno, entonces doy la bienvenida a la mesa de trabajo de Políticas Públicas e Investigación en el Mar Argentino, una relación posible, desde el Grupo de Estudios de Pesquerías del Litoral Atlántico de la Universidad de la Patagonia. Le damos la bienvenida a nuestro panel y queremos agradecerles anticipadamente la presencia y el interés de todos por la temática. También queremos agradecer a los organizadores de del Sexto Congreso Nacional de Estado y Políticas Públicas, Pensar la Pospandemia, por ofrecernos la posibilidad de abrir un panel específico para abordar lo que desde nuestra perspectiva representa un enorme desafío de investigación, gestión y diálogo entre actores. La relación entre la investigación científica, académica y tecnológica con la administración y gestión de las pesquerías. Esta relación no solo es posible, sino creemos también que es necesaria. Por último, queremos agradecer a los participantes, a la licenciada en Economía y directora de Planificación Pesquera de la Subsecretaría de Pesca de la Nación, Gabriela Navarro, a Soraya Corbanal, ingeniera pesquera y actual vicedecana de la UTN de la Facultad de la Regional Chubut, y a Gustavo Antón, licenciado y doctor en Sociología y actual director de Actividades Pesqueras y Acuiculturas de la provincia de Buenos Aires. La razón por la cual consideramos posible y necesaria la relación entre las políticas públicas y la investigación, las razones por las cuales consideramos clave investigar interdisciplinariamente el mar argentino, podrían dar lugar a una extensa exposición. Pero las dificultades de la gestión y la administración, la relación entre los actores intervinientes, la incertidumbre propia de los sistemas complejos, que consideramos que el sistema pesquero es un sistema complejo, las problemáticas propias de los ambientes marinos y costeros, conflictos y consensos sociales, los desafíos que presentan los mercados internacionales, son solo algunos de los diversos problemas que podemos identificar como nodales a la hora de pensar, diagnosticar e incidir para transformar la situación que atraviesa lo que denominamos el sistema argentino. Para todo ello, pensamos que resulta indispensable repensar los canales de diálogo y la comunicación entre los actores del sistema pesquero, para poder avanzar en la construcción de una democracia que no solo se sustente en los formalismos y mecanismos electorales, sino que avance realmente en la consolidación de una necesaria democracia deliberativa. Sin extenderme más en esta introducción, los queremos invitar a que realicen preguntas después de las 3 exposiciones, las cuales se podrán realizar a través del chat, y la coordinación del equipo las leerá a los 3 conferencistas. Para empezar, le cedo la palabra entonces a primer lugar. La primera exposición está a cargo de la licenciada Gabriela Navarro. Nosotros vamos a apagar las cámaras, Gaby, para no ocupar tanto ancho de banda, y deja la tuya, así te vemos. Sigue Soraya Corbalán y en tercer lugar Gustavo Antón. Cuando falten 5 minutos, yo prendo mi cámara y te digo, te aviso. Bueno, Gaby, ¿querés compartir pantalla? Sí, cómo no. Muchas gracias, María Eva. Va a ser muy útil que me avises a los 5 minutos. Los que me conocen saben que me puedo pasar un poquito del tiempo, así que de primera les pido disculpas, pero obviamente también antes de empezar les quiero agradecer la oportunidad de poder participar de este panel con los colegas profesionales altamente respetados y reconocidos en el ambiente y por supuesto también amigos, así que agradezco mucho esta oportunidad y a los participantes que vinieron a escucharnos y a intercambiar y tener un diálogo, por supuesto muchas gracias por la atención, y a la universidad, me sumo a todos los agradecimientos que dijiste antes. Bueno, vamos a ver si esto funciona y ven bien mi pantalla. Algo pasa que... Se ve perfecto, Gaby, ¿eh? Sí, lo que pasa... Sí, bien, se ve perfecto. Bien. Bueno, ahora no puedo ir para atrás, pero ahora ahí sí. Bueno, me invitaron a hablar sobre este tema, este título que nos reúne, que es si hay una relación posible, si se vislumbra una relación posible entre las políticas públicas y la investigación en el mar argentino. Y desde mi experiencia como ahora directora de planificación pesquera, pero de trabajar en la subsecretaría durante más de 20 años, les quería comentar cuál es la visión desde este lugar. En principio, la primera respuesta que se me ocurre a esa pregunta es que para la política de
pesquera, la relación con la investigación es una condición sine qua non. O sea, es imposible que se realice política pública en la pesca si no hay si no hay investigación en el mar argentino. Básicamente porque lo primero de lo que tenemos que hablar es la Ley Federal de Pesca, que tiene varias, obviamente, indicaciones sobre cómo debe realizarse el manejo pesquero y la política pesquera, pero en el artículo 9 principalmente le indica al Consejo Federal Pesquero, que es la autoridad política que decide las medidas por las cuales se va a regir esa actividad, exige establecer una política pesquera, le exige establecer la política de investigación pesquera y le exige establecer como mínimo capturas máximas permisibles por especie, teniendo en cuenta el rendimiento sustentable según datos proporcionados por el INIDEP. El INIDEP, ahora lo vamos a ver en más detalles, es el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, que, como dice en el artículo 4, en el capítulo 6, en el artículo 11, es el responsable de dar el asesoramiento científico mínimo necesario que tiene que tener la autoridad política para llevar adelante y tomar las decisiones necesarias. En ese sentido, a lo mejor, no sé si toda la audiencia lo conoce, me parecía importante explicar un poquito y rápidamente cómo funciona la Ley Federal de Pesca en cuanto a las instituciones involucradas, y es que la ley establece este Consejo Federal Pesquero que está compuesto por 10 representantes titulares, 5 por el gobierno nacional y 5 por un representante de cada una de las provincias con litoral marítimo, y establece obviamente también el sistema de manejo y, como decía, la política de investigación y el Fondo Nacional Pesquero con el que se financia. Ese Consejo Federal Pesquero toma las decisiones, es el marco de la política pesquera, que luego es ejecutada, en el caso de la zona económica exclusiva, por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. No, por ahí repito algunos conceptos que son muy básicos para nosotros, pero otros no, que en la audiencia pueden no conocerlo. La zona económica exclusiva es esa porción del mar que va más allá de las 12 millas de distancia de la costa hasta 200 millas, que es la zona donde tenemos derecho a explotar los recursos por la reglamentación internacional, la ley internacional, la CONVEMAR, que es la Convención del Mar. Dentro de las 12 millas, las autoridades de aplicación son las provincias. Cada una de las provincias tiene no solo derecho de explotación, sino que tiene la responsabilidad de administrar los recursos y conservar los recursos que están dentro de su jurisdicción. Y la ley establece que además la evaluación de los recursos marinos tiene que ser llevada adelante por el Instituto de Investigación Pesquera y asesorar al Consejo Federal Pesquero y establecer recomendaciones biológicas pesqueras, pero también se dice que deben tomarse esas decisiones sobre la base de investigación y no es limitante a que sea solamente el instituto el que tenga esa responsabilidad. Como les decía, el Instituto de Investigación Pesquero, que es el INIDEP, que se encuentra con su sede principal en Mar del Plata y tiene otras sedes en distintos lugares del país, es el organismo que tiene la mayor responsabilidad y por lo tanto también tiene el mayor financiamiento nacional como Instituto Nacional dedicado exclusivamente a esta actividad, y tiene el objetivo de asesorar en el uso racional de los recursos sostenibles con el objetivo de preservar el ecosistema marino para las generaciones futuras. Este organismo no fue creado por la ley, sino que tiene una larguísima trayectoria. Ahora se me escapa exactamente el año de su fundación, pero originalmente era el Instituto de Biología Marina, que si mal no recuerdo, estuvo fundado alrededor de los años 40 o 50, con una larga trayectoria de investigación y con una estructura que ha estado conformada básicamente por el desarrollo de la pesca, o sea, con una estructura detrás de seguir las necesidades del desarrollo de las pesquerías, según cada uno de los recursos principales y la relevancia que estos recursos tenían en nuestro país. Pero como les decía, existen muchos otros organismos
instituciones, universidades, que se encargan del tema oceanográfico, marino y pesquero también, en muchos casos, con diversas plataformas. El INIDEP cuenta con algunas embarcaciones, en este momento tiene activas 2 embarcaciones de investigación, el Angelescu, el buque de investigación Víctor Angelescu y el Mar Argentino, tiene también el buque Holmberg, que está participando en algunas campañas, y también otros organismos como el CONICET o la prefectura tienen algunas plataformas de investigación como el buque Puerto Deseado, el velero Jusey, el Mar Austral, y cada uno de estos grupos o estas instituciones de investigación colaboran con diversas investigaciones que cada vez están siendo más tenidas en cuenta o consultadas. Lamentablemente, no todo el financiamiento se destina a temas pesqueros en distintas organizaciones. Como les decía, el financiamiento principal lo tiene el INIDEP, pero cada vez más se está aprovechando por distintos medios de financiamiento las capacidades que tenemos, las enormes capacidades que tenemos en estas instituciones para asesorar a la toma de decisión de la gestión pesquera. Insisto, por ahí estoy contando algunas cosas básicas, pero en lo fundamental o el elemento mínimo que necesitamos para poder generar política o hacer política pesquera es conocer cuál es el estado de los recursos con los que contamos en el mar. Perdón, estamos hablando de política pesquera marina, ¿no? Por eso hablo solamente del mar, tenemos también investigación en otras regiones de nuestro país. Pero básicamente lo primero que necesitamos saber es el estado de esos recursos, y por eso en la ley se indica la importancia de hacer la evaluación biológica de los recursos, porque la ley establece que debería establecerse una captura máxima permisible para cada una de las especies que se van a explotar, y eso depende del conocimiento sobre la abundancia de los recursos con los que contamos. Por lo tanto, como les decía, cuando decía que la estructura del instituto se había conformado alrededor de los principales recursos, podrán ver acá que estos que tienen captura máxima permisible, como la merluza argentina o merluza upsi, la merluza negra polaca, vieira, badejo, merluza austral de cola y la centolla, son especies que permiten por su condición poblacional establecer una captura biológicamente aceptable de cada año o cada un determinado periodo de años, y de esa manera este es el límite mínimo o la restricción o la reglamentación básica que establece el Consejo Federal Pesquero, que es cuánto se puede pescar por año. Luego eso, por ejemplo, como en el caso de las que están marcadas en celeste, en algunos casos responde a un sistema de administración bajo cuotas, que a su vez no solo asigna una cuota total anual para la pesquería, sino que la distribuye a cada embarcación, según diversos modelos que tienen en cuenta distintas variables. Tenemos una zona de nuestro mar que la compartimos con el Uruguay, con la República Oriental del Uruguay, y en ese caso, en lugar de ser el Consejo Federal Pesquero el que establece la política pesquera, lo hace la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo. Es una región que está lindera al Río de la Plata y se extiende en la zona económica exclusiva donde ambos países confluyen, donde coinciden ambos países. Y allí también se establecen capturas máximas permisibles, pero lo más importante a nivel de investigación es que en ese contexto se han generado grupos técnicos binacionales, donde participa la DINARA y el Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero. También básicamente investigan sobre las principales especies de explotación, que son la merluza, la raya, corvina, sobre todo corvina, pescadilla, han sido líderes en esa zona, y otros recursos costeros como besugo, pez palo, algunos condrictios, el anchoita, que es una especie pelágica, y últimamente también por cuestiones oceanográficas y ambientales se han incorporado a los grupos técnicos otros organismos
de investigación, como la Universidad de Mar del Plata y otros, que ahora, por ejemplo, otros grupos como Aves Argentinas o la Universidad del Sur, con expertos en, sobre todo, aves marinas y cuestiones ambientales, que son las líneas de trabajo que están incorporando ahora. Después tenemos dos especies también de gran relevancia, que junto con la merluza constituyen el 70% como mínimo cada año de la captura total, que son el calamar y langostino. Son dos especies de ciclo de vida anual, de ciclo de vida corto, y en este caso súper dependientes de la investigación, justamente porque hay que hacer un seguimiento anual durante toda la temporada de qué es lo que está pasando con estos recursos para poder capturarlos de la manera más razonable y con el máximo rendimiento sustentable, porque por sus características de ciclo de vida no permiten que se establezca cuál va a ser a priori el total de captura que se va a poder obtener cada año. Entonces son dos pesquerías que están permanentemente observadas científicamente y analizadas a lo largo de la temporada para poder obtener ese máximo rendimiento que les mencionaba. Por lo tanto, como ven, la política pesquera es absolutamente dependiente de que exista investigación. Nada podría hacerse si no tenemos un mínimo de conocimiento qué es lo que pasa en el mar. Y esto es muy importante porque, a diferencia de otros sectores, este no es el ámbito donde las personas nos movemos. Por lo tanto, hay que ir con estas embarcaciones, estas plataformas de investigación al medio a buscar los datos, que siempre son no solo difíciles de conseguir, sino muy costosos. O sea que no existe la posibilidad de administración pesquera si no existe una investigación marina asociada y un financiamiento acorde a ello. Esto es otro elemento que les quería comentar, para lo cual es fundamental tener investigación, que es la planificación marina, o en este caso, la administración por áreas, que es una parte de la planificación marina espacial, que es la que hace el sector pesquero. Y quería mostrarles lo que en Argentina representa uno de los sistemas más complejos con el que trabajamos en pesca, que es toda la administración por áreas, que incluye áreas de esfuerzo restringido, zonas de veda, unidades de manejo, áreas marinas protegidas, áreas de veda temporales, áreas de veda permanentes. Como ven, todo nuestro mar está analizado en la medida de lo posible, y se establecen estas medidas de acuerdo a la vulnerabilidad o a los requerimientos de protección que puedan tener diversas especies. En algunos casos es protección de los juveniles o de las zonas de desove, en otro caso es la protección de algún grupo de especies, como son la zona de veda de condrictios que se realiza en el norte de la provincia de Buenos Aires, o la zona de veda del Rincón, o en el caso de la merluza negra, en el caso de aquí de Tierra del Fuego. Estas dos áreas grandes que ven debajo son áreas marinas protegidas, que a su vez son manejadas por la Administración de Parques Nacionales, con objetivos de conservación más amplios aún que la protección pesquera. El manejo que se hace dentro de las zonas de jurisdicción provincial, como es por ejemplo aquí el Golfo San Jorge, como tiene también la provincia de Buenos Aires. Esta es el área de la zona común de pesca que les mencionaba, que es manejada por la Comisión de Frente Marítimo, la Comisión Mixta del Frente Marítimo. Y estas son unidades de manejo de vieira. O sea, es una compleja red de información. ¿Estoy ya en los 5 minutos? 5 minutos te ¡Upa! quedan. Me queda voy a ir mucho más rápido. Estas son áreas de manejo del langostino. Y importante es mencionar que actualmente esta unión entre el INIDEP y el Consejo Federal Pesquero, además ahora se ha visto enriquecida por la iniciativa Pampa Azul, que es un comité interministerial que dirige, coordina y gestiona el Ministerio de Ciencia y Técnica, que justamente trata de darle una unicidad o una integralidad a la investigación oceánica de los diversos grupos de trabajo en el que están las
todos los organismos de investigación nacional que tengan que ver con el mar. Esta iniciativa a su vez es asesorada por el Consejo Asesor Científico, el Consejo Asesor Tecnológico, para enriquecer e integrar todos los conocimientos que podemos tener en nuestro país generados alrededor del mar. Para continuar, y voy a ir un poco más rápido, también creo que no solo la relación entre la política pública y la investigación es una relación posible, sino que es una situación real, por todo lo que les contaba y porque además en las distintas pesquerías tenemos comisiones de seguimiento en las que nos reunimos con el sector pesquero y le transmitimos y analizamos conjuntamente con el sector pesquero la investigación, o sea, el conocimiento científico se pone en la mesa de la discusión pesquera con la autoridad de aplicación y todo lo que allí se discute se eleva al Consejo Federal Pesquero, o sea que la investigación no está absolutamente aislada, sino que tiene un ámbito de discusión con la sociedad, por lo menos en este ámbito con los que están más interesados. Y también porque a través de la implementación o el desarrollo inclusive, en principio, de los planes de acción nacional para la protección de especies vulnerables, se ha convocado a todos los grupos de trabajo con conocimiento en la materia para elaborar esos planes que son luego elevados a la autoridad pesquera y que son aprobados por el Consejo e implementados por todos estos mismos grupos de investigación. Y en todos los planes tenemos objetivos de desarrollo y ampliación para profundizar el conocimiento y las líneas de investigación en cada uno de estos grupos de especies. Además de ser una relación sine qua non y real, es una relación no lineal. ¿Y qué quise decir con esto? Que si bien existe este basamento en la ciencia y se espera que la administración pesquera tenga base científica, no es el conocimiento científico el que establece el manejo de las pesquerías. Es justamente la visión ecosistémica que integra la visión humana, la visión ecológica, en lo biológico y en lo ambiental, como acabamos de ver, y también hay una dimensión institucional. O sea, el basamento en la ciencia no quiere decir que todo lo que recomienda la ciencia o los científicos o los especialistas y los técnicos se va a transformar automáticamente en una decisión de política, sino que aquí es donde está la situación más compleja, la situación que tiene que integrar las diferentes visiones, y que actualmente tenemos un proyecto en conjunto que está trabajando sobre esta profundización de la visión ecológica y ecosistémica a través de diversos, a su vez, programas dentro de este proyecto global con el Ministerio de Ambiente y la Subsecretaría de Pesca y el Consejo Federal Pesquero en integración de muchísimos de todos estos grupos y casi todos, les diría, de los grupos de investigación que mencioné anteriormente. Finalmente, repasando, es una relación necesaria, es real, no es lo único, hay que incorporar distintas cosas y tenemos algunos desafíos para que sea perfectible y mejorable. Sin duda, la incorporación de mayores conocimientos en términos de ciencias sociales, así que estamos acá también recuperando tratando de conseguir más investigadores interesados en estos temas. Hay que generar un mejor diálogo con el sector privado y esto implica generar mejores capacidades. Y tenemos que avanzar hacia enfoques multidisciplinarios, interdisciplinarios y, por supuesto, transdisciplinarios, como se está pensando actualmente y que desde la gestión nos cuesta por ahí un poco pensarlo, pero tenemos ese horizonte. Bueno, nos quedaron varias cosas en el tintero, pero les agradezco y sé que me pasé un poquito. No, para nada, 20 Gracias. clavados, Gaby. Muy bien. Tuviste capa. Bueno, les recuerdo las preguntas al final. Por favor, nos escriben por el chat las preguntas que tengan que hacer. Vamos a darle el paso a la siguiente conferencista, que es Soraya Corbalán, de la UTN Regional Chubut. Y Soraya, si querés compartir, Gaby ya dejó de compartir. Bueno, buenos días. Tenemos 25 participantes en el panel. Buen número. Gracias. A ver si estoy compartiendo bien. ¿Me confirmás? Sí. Perfecto. Bueno, buenísimo.
Vamos a dejar esto chiquitito. Bueno, gracias por invitarnos. Estoy, digamos, acá no como vicedecana, sino como investigadora, formando parte del GITAP, del Grupo de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Acuicultura y Pesca de la UTN, Facultad Regional Chubut, y que está íntimamente relacionado con la carrera de Ingeniería Pesquera. La presentación un poco es, digamos, la complejidad de la temática es tan grande que opté por hacer una melange de dos cosas particulares y relacionadas con los instrumentos y las estrategias de desarrollo territorial y los aprendizajes y trayectorias en el complejo pesquero. En particular, tomé dos núcleos conceptuales del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de 2030, esto es totalmente actual, creo que se dio a conocer hace unos días atrás. Y estos dos conceptos o núcleos conceptuales son la territorialidad y el cambio estructural. La territorialidad pensada, digamos, y enfocada en la reducción de asimetrías y potenciar las capacidades de cada territorio, y el cambio estructural como un proceso de transformación progresiva de la matriz productiva con el aporte de la ciencia y tecnología, ¿sí? Y sobre estos dos núcleos conceptuales me pareció interesante trabajar dos líneas de investigación que tenemos en nuestra facultad, una relacionada con la implementación del clúster de pesca artesanal y maricultura Península Valdés como estrategia de desarrollo territorial, y otra línea que tiene que ver más con una tesis de maestría que estoy trabajando sobre la trayectoria sociotécnica en la industria pesquera, tomando como base estudio de caso el caso de Alpesca. El clúster de pesca artesanal y maricultura nació como una iniciativa de implementación a partir de un programa nacional en el 2014. Tuvo como objetivo analizar la implementación, el trabajo que hemos realizado tenía como objetivo justamente analizar la implementación de este instrumento denominado clúster como una estrategia de desarrollo territorial en el sector de pesca artesanal y maricultura de Península Valdés. Para esto se hizo una revisión y análisis de todo el proceso de implementación, utilizado por el Programa de Servicios Provinciales PROSAP de la Unidad para el Cambio Rural, UCAR, de Minagri. En ese entonces el Ministerio tenía esa denominación, y analizar los resultados obtenidos en el clúster. Eso nos permitió también, digamos, trabajar con una metodología de sistematización de experiencias con enfoque en desarrollo territorial. Estoy tratando de cambiar, ahí está. Bien, el clúster se desarrolló fundamentalmente, el territorio afectado, por así decirlo, es el Península Valdés, es el noreste de la provincia del Chubut, donde tenemos una actividad de pesca artesanal que no ha, digamos, que se viene desarrollando a lo largo de los años, pero que no ha logrado tener un desarrollo continuo y un crecimiento sostenido prácticamente. En el clúster estuvieron participando varias instituciones y 4 organizaciones de pescadores artesanales. Como verán, las instituciones que participaron realmente eran de todo el espectro, tanto nacional, provincial e internacional, como la Universidad de Aberdeen, la organización Slow Food. Hubo un trabajo bastante largo y profundo a lo largo de por lo menos 4 años. Nosotros lo que hicimos fue un análisis, digamos, de qué condiciones debería tener un clúster y cómo fue el estado de este clúster en particular. Como caracterización de un clúster, generalmente tiene que estar el liderazgo ejercido por entidades colectivas, en este caso estuvo la Corporación de Fomento del Chubut, Corfo. En un clúster el territorio, en realidad el territorio es un constructo social, y realmente se requiere para
para la formación del clúster que haya una eficiencia colectiva. En este caso, podemos ver que hay una aglomeración de agentes, pero que la aglomeración de agentes no es una condición suficiente para la eficiencia colectiva, ¿sí? Que haya mucha gente o muchos productores no significa que haya un trabajo de colectivo de crecimiento. Entonces estuvimos evaluando justamente qué tipo de acciones colectivas se habían realizado, si se habían realizado algunas. Vimos que también en un clúster es importante la participación de gente de toda la cadena productiva, y no solo de una parte, y que es necesario que haya proyectos compartidos y no aislados. Bien, ¿cuáles fueron las lecciones aprendidas de este trabajo? Claramente en esta presentación no es el objetivo es comentar absolutamente todos los detalles, excede los términos de esta presentación, pero sí evaluamos que había ciertos condicionantes, desafíos no resueltos, que dificultaron, ¿sí? La consolidación del proceso y su sostenibilidad en el tiempo. También analizamos si realmente las iniciativas de clúster constituían un instrumento específico adecuado para la realidad productiva de este sector pesquero artesanal en Península Valdés. Si bien dio más visibilidad a la actividad pesquera artesanal y a la maricultura la creación del clúster, vimos que los resultados no fueron los esperados. Por un lado, también la aglomeración de agentes dijimos que no es una condición suficiente para la eficiencia colectiva, y que la heterogeneidad estructural del sector realmente fue una restricción para poder consensuar estrategias compartidas. De hecho, se generaron proyectos segmentados de acuerdo a la modalidad de pesca artesanal. Y por otro lado, como tampoco había esos antecedentes de proyectos compartidos, la unión, ¿sí? Suena quizás un poco duro, pero sí es una unión oportunista para aprovechar un recurso financiero, pero que finalmente no se pudo traducir en hechos. Hubo una falta de visión integral y sistémica, sumada a la necesidad y celeridad de los procesos políticos de demostrar logros del Estado. Entonces, esta aceleración de un proceso que tiene que ser más natural hizo que no se tuvieran en cuenta algunos instrumentos o tiempos, ¿sí? Para fortalecer las capacidades de absorción y conectividad de los agentes. Estamos hablando de las capacidades endógenas del sector, en este caso pesquero artesanal, ¿no? Entonces, es necesario promover ese desarrollo de competencias endógenas entre los principales actores para poder consolidar el clúster en particular. En el respecto de clúster, estas un poco son las lecciones aprendidas. Ahora sobre el final voy a retomar brevemente. Y el otro tema que les había planteado, que nos interesaba trabajar como núcleo, digamos, también de la política de ciencia y tecnología 2030 de este plan, es los aspectos relacionados a las trayectorias sociotécnicas, a las matrices productivas de la industria pesquera. Fíjense que antes estuvimos hablando de un sector pesquero artesanal y la importancia, digamos, del aspecto territorial, del desarrollo territorial, y por otro lado nos vamos del sector pesquero artesanal, pasamos al sector pesquero industrial. Entonces es importante también, y nos interesa analizar cuáles son las trayectorias sociotécnicas de la industria pesquera, ¿sí? Que están íntimamente relacionadas con las matrices productivas, con las decisiones que toma el sector pesquero industrial, ¿sí? El tema del patrón de especialización y contenido tecnológico en el sector pesquero es un análisis pendiente que pocas veces se realiza. Uno analiza, por ejemplo, las exportaciones pesqueras por los nomencladores y claramente vemos que hay una primarización de las exportaciones a lo largo de los años, que se va en cierto punto agudizando. Y si uno mira cuáles son los factores de competitividad internacional, claramente la capacidad para generar, adaptar y utilizar nuevos conocimientos tecnológicos realmente es súper importante.
y que tiene que ver con los límites, ¿sí?, o la interacción entre la política comercial, la política industrial y la política tecnológica. Con lo cual, vemos que hay una fuerte vinculación justamente entre la especialización productiva de un determinado sector, la política comercial a partir del reconocimiento de que esta misma constituye siempre un factor determinante en el patrón de especialización, ¿sí? Claramente no se produce lo que no se vende, básicamente, ¿sí? Bien, y acá vamos a cómo se aplica, digamos, este estudio de caso, en la trayectoria sociotécnica, y cuáles son las preguntas que se nos ocurren, no solamente en base a este estudio de caso, sino a la industria pesquera argentina, ¿sí? ¿Cómo y por qué se desarrollan los procesos de innovación? ¿Qué estrategias tecnológicas y de agregado de valor se aplican y por qué? Esas estrategias tecnológicas claramente van a afectar el contenido tecnológico de las exportaciones argentinas, ¿sí? Estamos hablando de un sector que genera un importante volumen de divisas para nuestro país. ¿Cómo se desarrollan las dinámicas sociotécnicas y cómo se relacionan con el entorno? Con el entorno institucional, con el entorno económico, con el entorno de políticas públicas en general, ¿sí? Y en qué marco institucional o institucionales se desarrollan estas trayectorias. Y fundamentalmente, cuáles son los aprendizajes que sean relevantes en términos de política pública. Esto, bueno, era un poco explicar el término de la capacidad tecnológica, lo importante, digamos, de ver qué tipo de estrategia tecnológica adopta cada sector, ¿no? Pero este es un grafiquito muy, muy sencillo, que es estilo borrador, digamos, del trabajo que de mi tesis, sobre la dinámica sociotécnica en la industria pesquera, a través de este estudio de caso, y vemos que la trayectoria sociotécnica de una empresa también está marcada por distintas dinámicas, ¿sí?, en distintos periodos, que responden a cómo se van haciendo las relaciones entre el contexto socioeconómico, el sistema pesquero, el mercado y los vínculos también institucionales, de cámaras, entre el sector. Y en resumen, ¿no? ¿Por qué vamos a investigar? ¿Por qué investigar y cuál es el rol en la gestión gubernamental? Que un poco era la inquietud o la pregunta inicial. Si analizamos desde el núcleo conceptual de territorialidad, vimos con el caso del clúster de pesca artesanal y maricultura en Península Valdés, que se pueden hacer procesos de sistematización de experiencias con enfoque de desarrollo territorial, revisando los procesos críticos y reflexivos, generando un aprendizaje para la acción y transformación de los territorios, comprender, extraer enseñanzas y comunicarlas, porque nosotros continuamente vemos que se realizan distintos instrumentos de política pública, pero pocas veces se evalúan. Estas evaluaciones ex post justamente es la comparación anterior y posterior en las dimensiones de proyecto de programa, y analizar en qué casos determinados instrumentos de política pública sirven y en qué casos no, o en qué casos encontramos estos desafíos de aplicabilidad, ¿no? Y fundamentalmente conocer esos impactos y resultados frente a la programación inicial, generar las conclusiones y correcciones, ya sea para los programas, en este caso la iniciativa de desarrollo de clúster, o para proyectos nuevos, o para políticas y con nuevas herramientas y metodologías. En el caso del cambio estructural, que habíamos hablado en un inicio, ¿para qué nos sirve analizar las trayectorias sociotécnicas de la industria pesquera? Bueno, en este caso, esta reconstrucción analítica nos permite generar herramientas conceptuales que sean útiles para el diseño de políticas sectoriales. Buscamos marcos sociotécnicos o de desarrollo sustentable en el sector pesquero. Este análisis nos permite analizar estos procesos de innovación que realiza la industria, identificar grupos sociales relevantes que participan en este desarrollo de trayectorias, y las interacciones con organismos científico-académicos de la región, del país en su conjunto,
para ver en qué aspectos se puede llegar a mejorar, a analizar cuáles son las restricciones o impedimentos o simplemente posibilidades de mejora. Y fundamentalmente generar herramientas conceptuales útiles para el diseño de políticas sectoriales que estén orientadas a promover un marco sociotécnico sustentable en el sector pesquero. Acá cuando hablo de marco sociotécnico tiene que ver justamente desde el punto de vista también de los perfiles productivos y de los cambios de la matriz productiva de nuestro país, pero en particular del sector pesquero. Bueno, eso es todo y les agradezco la atención. Muchísimas gracias, Soraya, por respetar el tiempo y muy buena la exposición. Bueno, vamos a dar lugar a nuestro último panelista, Gustavo Antón, y para después luego dar espacio de debate a las preguntas que quiera hacer la audiencia. Ya tenemos 28 personas en el panel y bueno, te escuchamos, Gustavo. Bueno, gracias. En primer lugar, agradecer la invitación al panel. Yo voy a ser breve, no tengo diapositivas para compartirles, pero quiero de alguna manera decirles que desde que me invitaron y me propusieron abordar esta problemática de cómo pensar la pospandemia y cómo pensar políticas públicas para la reconstrucción, vengo de alguna manera meditando y pensando y anotando algunas cuestiones. Entre ellas me parece importante e interesante destacar 3 conceptos que son bien propios del campo de las ciencias sociales. Me gustaría también destacar 3 problemas que identifico como centrales en este momento, otras 3 cuestiones que considero de alguna manera deformaciones, y voy a cerrar con 3 puntos también que son, a mi entender, claves para repensar esta cuestión de la pospandemia y cómo se da esta relación, también considero yo necesaria, entre el ámbito de la investigación, la gestión, la administración y la investigación científica, académica y tecnológica. Bueno, primero agradecer también a Gabriela, porque Gabriela al principio puso un poco el andamiaje necesario para considerar cómo es hoy la situación y cómo estamos organizados en Argentina en todo lo que está relacionado con la investigación del mar argentino y específicamente la investigación de pesquerías. Nosotros desde la sociología, y siempre lo repito, se lo menciono a los alumnos y alumnas de la carrera de sociología, en nuestro propio plan de estudio, de desarrollo de esa carrera, está la necesidad de elaborar una mirada crítica sobre la realidad, y esto también es un poco lo que quiero transmitir acá, ¿no? Tener una mirada crítica sobre esta relación y la cantidad de organismos que mencionó Gabriela al inicio. Los 3 conceptos, voy a empezar con estos 3 conceptos que yo los veo como muy importantes. Uno tiene que ver con el largo plazo histórico, que es algo con lo que insisto todo el tiempo. El otro tiene que ver con la complejidad. Y finalmente el tercero con el tema de la incertidumbre, ¿no? A mi entender, tener presente siempre una perspectiva de largo plazo histórico resulta fundamental, en principio porque son los largos procesos históricos, tanto en economía como en sociología y en historia, nosotros tendemos a tener una mirada, se nos forma con una mirada del largo plazo histórico. Esto significa tener presente muchas veces que 50 años, 100 años, 200 años en la conformación de un Estado, su construcción, su reconstrucción, no es nada. En ese sentido, Argentina es un país muy joven que tiene muchísimo para aprender,
en todo lo que a la investigación, a la gestión y a la administración. Entonces, tener presente esta idea del largo plazo histórico, a mi entender, es central para pensar lo nuevo, ¿no? Por otro lado, ese es un segundo concepto que me parece importante rescatar para pensar la pospandemia y esta relación, que yo también la veo como necesaria, como sine qua non, como real, como no lineal, que son los tres aspectos que mencionó Gabriela. Yo lo veo también como necesario que en esto de repensar y de rever cómo se está dando concretamente esta relación entre los diferentes ámbitos de la investigación, los diferentes organismos, universidades, institutos, hasta qué punto está presente esta idea de complejidad sumado a esta idea de incertidumbre, ¿no? Lo menciono porque hoy en día, entiendo yo, desde la ciencia o desde el ámbito de la investigación, somos capaces de identificar esta complejidad, somos capaces de identificar los niveles de incertidumbre en que se encuentran algunos sistemas complejos, pero no somos capaces de resolverlos. No somos capaces de dar respuesta frente a la complejidad y la incertidumbre que presentan algunos sistemas. Entonces, hoy la ciencia y las personas de ciencia, ¿no? Las personas que hacen investigación científica y que están ahí luchando con problemas reales, verdaderos, están luchando con problemas de conocimiento, tienen más preguntas que respuestas. Entonces acá se presenta una primera dificultad en todo diseño, ¿no? que bien presentó todo el diseño institucional que gira en torno a la investigación del mar y sus problemas, sus costas, su gente, y puntualmente las pesquerías. Y con la complejidad pasa algo similar. Cuando uno observa un proceso a una escala y se detiene, por ejemplo, a ver los intercambios económicos de un día, puede quedarse mirando precios, ofertas, demanda y el nivel de la emisión monetaria, etc. La cuestión es cuando uno empieza a alejarse y empieza a ver que esos procesos de pequeña escala o de microescala que se dan en el día a día tienen incidencia en procesos de más larga duración, como dije al principio, y también de mayor incidencia, ¿no? O sea, cómo incide lo micro en lo macro, es una gran respuesta, es una gran pregunta, mejor dicho, es un gran problema que todavía no está resuelto. Entonces, para cerrar un poquito estas tres cuestiones de pensar el largo plazo histórico en cada una de las políticas que se impulsan, en cada uno de los diseños institucionales que están en marcha, pensar en la complejidad y pensar la incertidumbre me parece que son desafíos que tenemos, tanto de la gestión y de la administración, como desde la investigación científica, académica y tecnológica. Dicho esto, de los tres conceptos, yo quiero quizás ahora pasar a tres problemas, o sea, quiero reducirme a tres problemas que yo identifico, más allá del tema del financiamiento, ¿no? La verdad es que el tema del financiamiento, el financiamiento de la ciencia, el financiamiento para la administración y para la gestión, es un aspecto clave y creo que nunca nos van a alcanzar los presupuestos para hacer todo lo que hay que hacer, ¿no? Para hacer todo lo que uno identifica como necesario para avanzar tanto en la gestión como en la investigación. Y esta cosa compleja que es la gestión y la administración de la ciencia, ¿no? Pero bueno, eso sería un problema también específico. Digo, tres problemas que me parece que también son centrales. En primer lugar, se habla mucho en el campo de las ciencias sociales de las formas que asume el Estado, ¿no? Un Estado ausente, un Estado omnipresente, grandes debates que se han dado a lo largo de la historia de las ciencias sociales. Yo prefiero en este caso hablar más de un Estado ausente, un Estado omnipresente. Quiero pensar o invitar a pensar en un gobierno inteligente, ¿no?
un gobierno que sepa utilizar las mejores herramientas disponibles, y entre ellas quiero mencionar, por ejemplo, a esto de la videollamada, que va a acelerar muchísimo, entiendo yo, en el futuro, la relación entre las diferentes administraciones, bueno, la posibilidad de hacer este tipo de congresos. Yo creo que el Estado, los gobiernos van a tener que afinar todas sus herramientas, y en ese sentido me parece que es importante no debatirnos en esa cuestión entre el Estado ausente o el Estado omnipresente, sino en generar mecanismos de gobierno inteligentes, mecanismos institucionales inteligentes. Y para eso el desafío justamente es repensar no solo las formas en que se hace ciencia, se hace investigación, sino también repensar las formas en que se gestiona y se administran las diferentes cuestiones relativas al mar, sus costas y las pesquerías. Eso sería por un lado, ¿no? Un problema, el problema de cómo repensamos o cómo apuntamos a construir o reconstruir un Estado o un gobierno, mejor dicho, con mecanismos institucionales inteligentes. Digo esto porque Gabriela Navarro al principio hizo referencia a algunos de estos mecanismos, entre ellos, por ejemplo, la creación del Consejo Federal Pesquero, la creación de diferentes ámbitos de diálogo, de participación, la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo. Digo, creo que desde las ciencias sociales tenemos que animarnos a tener una mirada crítica sobre esos diseños institucionales, sobre esos mecanismos, porque son mecanismos que se han creado teniendo en perspectiva los problemas que se tenían y creo que los problemas que hoy tiene la sociedad, los distintos territorios en que se desarrollan diferentes actividades, son distintas. Y creo que atreverse a pensar o repensar críticamente los diferentes mecanismos de diálogo existentes entre el campo de la ciencia y el campo de la administración, la gestión pública, me parece que es un problema y en ese sentido algo a ser investigado, algo a ser explorado. Por otro lado, veo en Argentina un problema enorme que no me canso de repetir cada vez que me invitan a participar de algún tipo de reunión, y es el tema de que tenemos que fortalecer, acumular y crear una cultura estadística en nuestro país. No digo que no existan estadísticas en Argentina, no quiero que se me malinterprete, no digo que no existan estadísticas, que no existan institutos especializados en construir estadísticas, oficinas de gobierno, etcétera, institutos de investigación. No digo eso, pero sí creo que hay que crear una cultura estadística. En ese sentido creo que hay que hacer mucho trabajo de divulgación, de acercamiento hacia la cuestión de la estadística y hacia la cuestión de los datos, porque muchas veces, incluso lo escucho en el campo de las ciencias sociales y las universidades que recorro, hay como cierto desprecio por la estadística, cierta mirada criticona, no crítica, sino criticona respecto de lo que nos puede dar hoy una mirada de los procesos sociales, económicos, políticos, que se base o que se sustente en registros estadísticos. Y eso yo hoy lo veo como un problema, incluso en el aula, cuando resulta difícil transmitir los problemas que nos presenta la investigación, cuando la investigación se sustenta o en pocos datos, en poca información, o en estadísticas que están rotas, por ejemplo, en sus series históricas. Bueno, y finalmente, para destacar el tercer problema, yo creo que los procesos de toma de decisiones en el ámbito, y acá me pongo un poco crítico también con la gestión y la administración, creo que los procesos de toma de decisiones en el ámbito de la administración y la gestión
están muchísimo más atravesados por las relaciones de fuerza, por las relaciones, por lo que significa la gestión y la administración en el día a día, y mucho menos fundamentado en datos, en estadísticas, en conocimiento. En primer lugar, porque son cosas que van a distinto ritmo. Y con esto quiero pasar a 3 deformaciones, si se quiere, que también identifico y me parece que es importante traerlo a la mesa, al panel, para debatirlo. 3 deformaciones con las cuales hay que romper y que quizás acá está el núcleo más duro de la crítica hacia el andamiaje de organismos y de consejos, comités asesores y otros organismos de gobierno que se han creado en algún momento para gestionar y administrar estos problemas. A mi entender, lo menciono como deformaciones porque bueno, sería por ahí muy largo y me iría mucho por las ramas, pero creo que hay que romper un poco con el burocratismo, tanto en el ámbito de la gestión y la administración, y hay que romper también con las formas burocráticas de investigar. Yo creo que en ese sentido es un problema que atraviesa los 2 ámbitos. Hay que romper con el secretismo. El secretismo creo que también es una cuestión que hoy en día estamos cada vez más obligados a hacer pública la información, y el secretismo lo veo también como una cuestión a revisar. Y hay que romper también con el reunionismo, con esto de multiplicar reuniones tras reuniones tras reuniones, que consumen mucho de nuestro tiempo productivo, y bueno, habrá que encontrar también las formas de solucionar ese problema. Bueno, para finalizar, ya veo que se encendió la cámara acá nuestra Pero te quedan 5 moderadora minutos todavía. María Eva. Sí, pero ya voy a terminar porque son 3 cuestiones con las cuales voy a cerrar. Ya hablé de los 3 conceptos que me parecen centrales y de estas 3 deformaciones. Y quiero decir que, a mi entender, tenemos que poner mucho esfuerzo en fortalecer la comunicación, en fortalecer el puente entre estos 2 mundos de la investigación y la administración, porque, como dije antes, son mundos que van a ritmos diferentes. Uno en la investigación puede plantearse tareas de largo plazo, 5 años, 10 años, 15 años, no son nada para construir un grupo de investigación, y para llevar adelante investigaciones sabemos que tenemos que acumular, y acumular conocimiento significa a veces pasar décadas luchando con problemas de conocimiento. Entonces, este puente, esta comunicación necesaria entre los ámbitos, lo veo como una cuestión a debatir y a ver cómo se reformula. El segundo punto que me parece central también es fortalecer la interdisciplina y la transdisciplina. Creo que esto es un gran debe. Tenemos que todavía explorar qué significa trabajar interdisciplinariamente, transdisciplinariamente. Creo que es algo que nos cuesta, es algo que no es fácil de lograr, que es difícil, porque eso implica el diálogo entre disciplinas, implica el diálogo entre personas, y a veces parece que estamos conversando, que estamos intercambiando ideas, pero a veces también veo que esa comunicación es difícil, y bueno, repensar la transdisciplina o la interdisciplina me parece central. Y finalmente, lo último, que es algo que me decía siempre una persona querida, que me decía, hay que inventar. Hay que inventar, tenemos que inventar lo nuevo. Por eso digo, estas nuevas formas de diálogo entre la gestión y la administración, tenemos que asumir que no sabemos cómo son, que eso nos lleva a un desafío de investigación también, que eso genera incertidumbre, y tenemos que poder soportar, tanto de un lado como del otro, digo, de la investigación como de la gestión, tenemos que aprender a soportar esos niveles de incertidumbre que a veces nos plantean los problemas
los problemas complejos que son el objeto de las políticas públicas. Por eso, repensar la comunicación y este puente entre los ámbitos, como pensar la transdisciplina y esta necesidad que veo como urgente, ¿no? de repensar los mecanismos, de repensar los organismos que se han creado en su momento. Entiendo que son los tres aspectos que nos darían una clave para pensar la pospandemia y cómo vamos a seguir adelante con la investigación de todo lo que tiene que ver con el mar, con las costas, las pesquerías, y bueno, con eso quería un poquito cerrar. Gracias a todos y a todas, y bueno, si hay preguntas podemos. Bueno, muchísimas gracias por las 3 exposiciones, estuvieron súper ricas. Bueno, los invito entonces al público a sumar preguntas en el chat para los conferencistas. Bueno. María Eva, Sí. ¿podemos comentar sobre lo que hemos charlado? Sí, por supuesto. Mientras piensan si hay algo que les gustaría profundizar. La verdad que con Gustavo no hablamos de este tema en particular previamente, pero casi como que nos hubiéramos coordinado, porque institucionalmente presenté, digamos, cuál es la vinculación, cómo se ha dado ahora y un poco de cómo ha sido la evolución, porque mi impresión es que en los últimos 20 años, desde que yo empecé en el tema pesquero hasta ahora, pasamos de tener 4 CMPs, o sea, 4 recomendaciones científicas para algo, a todo un sistema muy complejo de información biológica, de vinculaciones entre distintos organismos, a cada vez, digamos, buscar más información sobre la que sustentar las decisiones, y lo veo como que fue una evolución concreta, cierta. Hoy un subsecretario, un consejero, un secretario de una provincia, una persona como yo está en la gestión, antes de hacer cualquier asesoramiento, tomar decisión, pregunta, levanta el teléfono, llama, se hicieron las redes necesarias para decir, bueno, quién es o qué grupo es el que más conoce sobre esto, desafía y pregunta, y esto digamos, está funcionando bastante bien y, como decía, mejorable. Y creo que lo que planteó Gustavo era como, bueno, ahora muchas de las cosas que dijo comparto absolutamente, en que hay que profundizar esto y modificarlo en función de las nuevas tecnologías, ¿no? La tecnología hoy nos permitió inclusive dinamizar, hacer mucho más rápido estos mecanismos de consulta que antes implicaban por ahí la burocracia de hacer una nota, llamar a un grupo. Hoy un subsecretario levanta el teléfono, como les decía, por ejemplo, en el caso del langostino, ¿qué está saliendo? Y no es un empresario solamente el que lo está diciendo. Estos mecanismos que decía, ¿qué está saliendo? Quiero decir, con respecto a qué está pasando arriba de los barcos, qué está pasando con la pesca, qué está pasando con el clima, qué se encuentra, qué no se encuentra, es de una velocidad pasmosa. Esto de la burocratización que decía Gustavo, me parece que pone en evidencia la tensión que hay entre la construcción que se ha hecho jurídica, legal, de todo lo que lleva a ser una estructura jurídica, y lo que la tecnología hoy nos permite, que hace que tengamos que hacer mecanismos mucho más dinámicos y flexibles que todavía no tenemos totalmente adaptados, pero que forzosamente van siendo superados, ¿no? Por la posibilidad que nos brinda este tipo de conexión. Así que yo creo que sin haberlo hablado, me pareció que era como una continuidad, ¿no? De cómo poner en jaque todo esto que nos está, cómo lo tenemos, cómo está pasando, cómo ha evolucionado y hacia dónde vamos.
comparto muchas de estas cosas. Se me ocurrían 1000 para discutir, pero estas 3 deformaciones me parecieron bien señaladas y sobre los que trabajamos bastante, por ejemplo, en la dirección de planificación, para tratar de eliminar lo más que podemos, la burocratización. El tema del secretismo. Es cierto, uno de los grandes elementos de poder es tener la información, ¿no? Cautiva, pararse arriba de los datos, como le decimos, y aparte con 3 datos que no lo sabe nadie, tenés mucho más poder. En cambio, si la información se pone a la luz, hay que generar cada vez más y nadie se puede apropiar de ese conocimiento, sino que hay que discutir las cuestiones de fondo. Hemos trabajado mucho para eso, y hay algunas cosas que todavía cuestan, pero hoy hay bastante más acceso. Los invito a visitar las páginas de algunos organismos, y nosotros en la Subsecretaría de Pesca intentamos publicar esto, pero además hemos generado vínculos con los organismos de investigación para los diferentes objetivos, haciendo un trabajo conjunto, decir, bueno, ¿para qué lo necesitas? ¿Por qué lo necesitas? Y poder armar la información que hay en la administración para que sirva para la investigación. Ha sido una tarea de esta oficina y que espero que podamos avanzar, porque comparto perfectamente que esto lo tenemos que ir resolviendo. Y lo del reunionismo, a mí me parece que es algo para pensar. Creo que hoy hay reunionismo, pero justamente antes eran las reuniones, y las reuniones hasta que te juntabas. Se ponían a charlar, se veían las cosas. Salíamos de la reunión, nos íbamos a otro lugar, la reunión se comía 5 o 6 horas de nuestra jornada de trabajo. Y hoy hay 200.000 reuniones que duran 20 minutos, 30, 40, pero nos hemos podido vincular de distintos lugares del país. Hay muchísima más integridad. Creo que si algo salió de No hay mal que por bien no venga de la pandemia, es que nos obligó a tecnologizarnos de prepo. Y si bien yo tengo una valoración enorme de la presencialidad, del contacto humano, del equipo de trabajo, que me parece que es irreemplazable, muchísimas cosas se han facilitado con esto de te contacto, nos vemos la cara 2 minutos, arreglamos esto y seguimos. Y creo que eso, por un lado, hay más reuniones, pero no más reuniones de las malas, de las que llevan mucho tiempo, sino que hay muchas reuniones que, si están bien aprovechadas por gente que es más dinámica, nos están facilitando muchas las cosas. En cuanto a lo último, les quería decir, para los aspectos sociales, me salió la palabra que estaba esperando antes, y que era reclutar, ¿no? Tenemos que reclutar más científicos sociales. Creo que es mucha de la información de la investigación marina, que siempre falta y que hay que tener más y que hay que tener financiamiento, es cierto, pero está más ordenada, sistematizada, y la información respecto de los procesos sociales, de los procesos que se están dando detrás de detrás no, a veces de frente por el lobby, pero que no están tan blanqueados por la ciencia de cómo se producen, requiere que haya más investigación o más personas que estén mirando esto y señalando estos aspectos que todos por ahí conocemos por el clima en el que estamos, pero no están puestos tan sobre la mesa, sobre blanco, sobre negro, sobre papel, como está el resto de los elementos por ahí de la evaluación de los recursos, o qué es lo que está pasando en el ambiente. Bueno, eso era solo eso. Perfecto, Gaby. En ese sentido hay una pregunta para vos en respecto a lo que estabas diciendo, a lo mejor la trataste de responder. Yo le quiero preguntar a Gabriela cuáles son los organismos que consultan y cuáles son los problemas en agenda que necesitan investigación. ¿Qué temas de las ciencias sociales son los que hoy importan? Bueno, tenemos un déficit en temas justamente de economía. O sea, hay un par de grupos de economía pesquera en distintos organismos, pero siempre adolecen de información. Lo que mencionó Gustavo es crucial, ¿no? Las estadísticas y los datos sobre el negocio, sobre la producción pesquera, no están sistematizados. No es que no se sepan o que no, están como atomizados, conocemos por partes. Yo creo que en temas económicos y en la aplicación de modelos económicos para poder indicadores, ¿no?
cruzar indicadores biológicos, indicadores ambientales, indicadores económicos, indicadores sociales, verdaderamente es una materia pendiente. En este proyecto que les comenté del Ministerio de Ambiente y del Consejo, el proyecto de fortalecer la aplicación del enfoque ecosistémico, bueno, hemos tratado de abordar esta cuestión con muchas dificultades, verdaderamente con muchas dificultades, porque hasta para preparar los términos de referencia de este tipo de proyectos, a veces nos costaba ver por dónde abordarlo, y bueno, desde lo económico mucho, desde lo social todo, yo diría que todo, no sé Gustavo, qué apreciación tenés vos por eso, pero a mí me parece que bastante. Comprender la lógica, hacia dónde están yendo los procesos, y la verdad que ahí creo que hay mucho. Muy bien, muchas gracias. Luciana Perea tiene un comentario para todos. Dice, para esta relación indispensable entre teoría y práctica es crucial esta comunicación. Estos mecanismos deben ser abordados de la misma comunidad científica y de políticas públicas. Gracias por las exposiciones. No sé si hay alguna otra consulta más o alguna otra pregunta que quieran hacer en el chat. Apareció otra. Buen día, muchas gracias por las exposiciones. Una consulta para Soraya. Comentó que el proyecto del clúster de pesca artesanal no logró un crecimiento sostenido. ¿A qué se debió y qué otros aspectos positivos creen que tuvo como instrumento? Yo también quería preguntarte un poco el balance y del tema del clúster, así que voy en la misma dirección. Bueno, gracias. Sí, en realidad estamos publicando con la directora del GITAP, Cecilia Castaños, que también está presente en la reunión, este trabajo de sistematización también de las experiencias y un poco un resumen de las lecciones aprendidas. En todo caso, si querés, Federico, creo que Federico, sí, si querés dejar un mail, te mandamos una presentación que hicimos en un congreso del artículo, y estamos trabajando también en presentar otro artículo ahora en los próximos días sobre este tema. En realidad, todavía está bastante actual, si bien fue del 2014 al 2018. Como yo comentaba en la presentación, básicamente hay determinados aspectos que el clúster no tenía, digamos, las capacidades endógenas o competencias endógenas del sector pesquero artesanal no estaban suficientemente maduras, con lo cual hubo muchos condicionantes al desarrollo y, digamos, de que sea exitoso este clúster. Yo más o menos lo fui comentando en la presentación, de lecciones no aprendidas, de que el hecho de que haya aglomeración de agentes, o que haya, es decir, varios pescadores artesanales o familias de pescadores artesanales trabajando en Península Valdés, no es condición suficiente para una eficiencia colectiva, si no había proyectos colectivos previamente. Entonces, esto también hizo de que la heterogeneidad del sector y ya de por sí, digamos, las características independientes del pescador artesanal hacen que fuera complicado que confluyan en proyectos en conjunto, sumado a los tiempos del Estado de que, bueno, que la iniciativa de clúster requería que en determinado tiempo, con una metodología un tanto enlatada, se resolvieran cuestiones que capaz que necesitaban más tiempo de trabajo, de preparación, y de alimentar y enriquecer esas competencias endógenas que hablábamos. Ahí Cecilia Castaño, la directora del grupo de investigación, levantó la mano, y si les parece bien, como es coautora de este trabajo. Dale. Breve Ceci, ahí te doy para que hables. Sí, es muy breve. Buenos días a todos y todas. Es muy breve y justo, bueno, lo mencionó al final Sor. Creo que uno de los principales problemas
porque el resto de alguna manera se pueden ir solucionando, pero fue el último que mencionó. Y esto es muy importante para tenerlo en cuenta, sobre todo con presencia, hola Gabriela, de autoridades, digamos, a nivel nacional, cuando se arman programas enlatados. Ahora creo que con el tiempo se está trabajando de una manera diferente, ¿no? Con una mirada más territorial, pero en ese momento se bajó un enlatado que se puso en práctica en el norte, en Chubut, y se puso en práctica en Tierra del Fuego. En el norte funcionó perfecto, en Tierra del Fuego, digamos que sería como los resultados fueron intermedios, y en Chubut fue donde realmente no funcionó para nada, la gente se desilusionó, principalmente se desilusionaron los principales actores, que son los pescadores artesanales. Y eso significa un retroceso muy grande para volver a implementar algún tipo de otro programa, porque de alguna manera quedaron como, entre comillas, defraudados, ¿no? Y bueno, retomar todo eso va a significar para una nueva propuesta un trabajo muy específico. Eso quería mencionar. Muchas gracias, Cecilia. Bueno. Sí, perdón, simplemente es esto de resaltar la desilusión de los pescadores artesanales y el desgaste de los equipos técnicos que veníamos trabajando desde siempre con los pescadores, ¿no? Y otra cosita cortita, es que también lo que vimos es que en el clúster se requieren todos los elementos, todos los actores de la cadena productiva, y en este caso en particular era solamente la parte primaria de la cadena, solamente los pescadores artesanales, entonces tampoco teníamos resuelto otros aspectos de comercialización, procesamiento, etc. Muchas gracias, Soraya y Cecilia. Gaby. Sí, me gustaría reflexionar y preguntar, a ver, porque tengo problemas por ahí similares en otros aspectos, que me parece que hay una problemática muy interesante para analizar, que es la perdurabilidad de los procesos participativos o de los cuando se generan grupos de trabajo interdisciplinarios o interinstitucionales, o sea, necesita una construcción que es muy difícil de sostener en el tiempo, ¿no? Uno ve a veces grupos que verdaderamente tienen o mucha perspectiva o proyección, o gente que conoce de muchos lados con verdaderas capacidades, pero algo pasa, ¿no? Que hace que no perduren. Y bueno, no sé, yo no tengo ni idea de por qué, pero ahí tenemos un tema, ¿no? Para los sociólogos y demás, de ver cómo generar estos vínculos o cómo darles herramientas para que puedan sostener en el tiempo esas sinergias, ¿no? Nos pasan muchos casos. Conozco los casos de los clústeres que mencionaron. Uno haciendo análisis personal puede pensar en características de personalidades, digamos, de los involucrados, pero como lo veo como un proceso como más general, por ahí hay cuestiones generales para analizar. Hay una pregunta que creo que está buena para ir cerrando. David Santos pregunta si existe hoy algún país de la región o del mundo que ustedes vean como modelo a seguir en cuanto a la articulación entre investigaciones y políticas públicas relacionadas al manejo pesquero y costero, que haya dado buenos resultados tanto en lo económico como en materia de sustentabilidad. Está un poco expresado para los tres panelistas. Si quieren cerrar, Cecilia Clara, que podría aportar que los cambios son políticos y funcionarios muchas veces no ayudan a lo que señalaba Gabriel. Yo en ese sentido quiero decir algo. Los cambios de funcionarios y como dijo Cecilia, bueno, no ayudan, pero es la democracia. Y es cierto que no ayudan los cambios, pero y también por ahí para hablar sobre lo que dice David. Yo no veo, o sea, no sé si, no tengo forma de hacer una comparación con otro país y cómo funciona, pero sí sé y estoy convencido que hay que fortalecer la democracia como mecanismo, y la democracia lleva tiempo, la democracia lleva a sentarse, lleva a discutir, lleva a escuchar, lleva a debatir, lleva a traer información, fundamentar, explayar, decir sus razones. Eso me parece que es central.
y no podemos quedarnos con la idea de que alcanza con la democracia, como dijo María Eva en la presentación, que alcanza con la democracia formal, que alcanza con la democracia de cada tanto ir y votar, no alcanza con la democracia en el instituto de investigación y que ahora los graduados, docentes, estudiantes elijan a los directivos del instituto. Creo que hay que ir por una democracia y fortalecer la democracia en todos los ámbitos, incluso los ámbitos de trabajo incluso los ámbitos de investigación. Digo, a mí en eso soy un convencido de que hace falta fortalecer la democracia como mecanismo, y creo que no me pondría a estudiar o investigar qué es lo que hacen en otro país o en otra región. Obviamente que uno lee, ve, conoce, le cuentan de cómo se hace en otro lado, y uno puede en ese sentido aprender de los errores de otros lugares, pero no me parece que pensar en términos de, como recién decía Cecilia, ¿no? A veces se bajan enlatados o se bajan propuestas ya cerradas, y hay que evaluar muy bien si un grupo, una comunidad está bien predispuesta a aceptar esas formas de trabajo, esas formas de diálogo. Por eso digo, sí, la democracia tiene eso. Cada 4 años la gente va y viene, y muchos de los organismos de gobierno y de Estado van y vienen con sus funcionarios porque así es la democracia. Y bueno, por eso también me parece que los organismos de gobierno tienen que fortalecerse para que las cosas avancen con una mirada a futuro, y que estos impactos que traen los cambios y vueltas y viraje de un lado para el otro se hagan con el mínimo costo posible, ¿no? Pero bueno, es un desafío enorme, me parece. Sí, yo aclararía también esto de que los cambios son de funcionarios responden a los cambios políticos que entendemos democráticamente están dirigidos por la sociedad que elige. Es cierto, esto es así, hay que vivir con eso. Pero me parece que aún desde la política pública hay dos líneas que en principio están bien marcadas en la reglamentación, pero que a veces no siempre se cumplen, que es que hay una línea para la gestión y los técnicos dentro de la función pública que tienen que deberían seguir determinados criterios para avanzar en la carrera de la función y la gestión, que deberían ser la base que utilizan los políticos que van a los cargos de toma de decisiones. Pero si hubiera estabilidad en determinadas áreas de gobierno con los técnicos a niveles de direcciones, digamos, a las áreas técnicas y de gestión, pero que están ahí con el conocimiento necesario para poder llevar adelante las distintas políticas, podríamos ir cambiando el rumbo según lo que pide la sociedad. Pero a veces se cambia tanto los funcionarios o cambia tanto la gestión que no te queda nadie que sepa de lo anterior, y a veces no solo chocamos con la misma piedra, sino que volvemos a inventar cosas que ya estaban inventadas. Entonces, comparto que hay que vivir con eso del cambio, y que aparte es positivo porque permite muchas veces redirigir cosas que se instalaron por ahí de una manera no ideal, por lo menos para algunos, ¿no? Porque acá está la discusión de esto me parece bueno a mí, esto le parece bueno al otro. Pero hay una carrera de funcionario que debería estar y habría que tener una mayor valoración de los funcionarios de los distintos niveles del Estado que tengan más capacidades técnicas o de gestión para poder llevar adelante las decisiones de política de una manera más eficiente. Cuando un funcionario viene un subsecretario, un secretario, lo que sea, quiere implementar algo, necesita un montón de gente que sepa cómo hacer eso desde el sector público, cómo hacer que rindan mejor o más eficientemente las reglamentaciones o las regulaciones para poder llegar a ese objetivo. Y si cambiamos desde la secretaria hasta el cadete, digamos, hasta los directores, los jefes y demás, ese conocimiento se pierde. Hay una se ve mal la burocracia mal empleada, y está bien, hay que modificarla,
se ve mal el empleado público por todo lo que sabemos en la sociedad, no lo tengo que volver a explicar. Pero yo creo que hay que hacer una revalorización de la función pública, bien entendida como gente con capacidades para hacer que esta burocracia funcione como tiene que funcionar. Entonces, sí, si hubiera esa estabilidad con los cambios de política, se generaría, me parece, una buena dinámica. Pero bueno, hay que verlo con esa mirada crítica de tratar de mejorarlo. En la misma dirección hay estos comentarios en el chat, ¿no? El problema no es tanto el recambio, sino la falta de políticas concretas a mediano y largo plazo, ¿no? Es un poco lo que decía Cecilia, que me refiero a responsabilidades de autoridades de turno, en respetar procesos y darle continuidad, ¿no? También Darío Sácrates señala muy buen debate, gracias a todos, cuenten con el sector privado como administradores interesados para seguir analizando esta cuestión. Y Ana Cinti dice, el clúster tenía una metodología muy rígida, diseñado desde afuera del país, del BID. El clúster generó un desgaste muy grande de los participantes, que se sumó al desgaste de muchas otras iniciativas participativas estatales truncas en Chubut. La discontinuidad de los procesos y políticas por cambios de gestión sin construir sobre lo que se hace previamente, sin un programa a largo plazo y sin institucionalidad fuerte, hacen muy difícil trabajar en conjunto y dar soluciones duraderas. Parece que es una buena síntesis. Soraya. Sí, no, bueno, un poco la respuesta a la pregunta de David, no hay un modelo a seguir, o sea, no podemos, así como con la cuestión sanitaria que estamos atravesando, no hay un modelo a seguir, no, bueno, Chile, no, bueno, Finlandia, no, Noruega, no, a ver, no hay un modelo a seguir. ¿Pero por qué? Porque cualquier modelo que sigas, vamos a estar cayendo nuevamente en estos enlatados, o sea, así como el clúster era un enlatado del BID y que se respetaba esa metodología en forma cerrada, no podemos seguir un modelo externo de articulación de investigación y política pública, porque la cultura nacional es distinta, porque las culturas organizacionales son distintas, ¿sí? Y las culturas también industriales y de cada empresa, de cada organismo de ciencia y técnica son distintas. Con lo cual creo que sí es importante esto que yo señalaba en la presentación, aprender, tener esas lecciones aprendidas, sistematizar experiencias en el sentido de poder tomar nota de en qué nos fue bien y en qué se pudo mejorar, ¿no? Y no volver a cometer esos errores. Entonces, si nosotros logramos tener en algún punto una mirada y de continuidad de política pública a mediano plazo y largo plazo, aprendiendo de los errores y no olvidarnos de lo que se hizo el otro y lo que se hizo antes, podemos llegar a mejorar en cuanto a esta articulación, investigación y manejo pesquero gestión del sector pesquero en su conjunto, ¿no? Pero bueno, no hay un modelo a seguir, básicamente. Comparto. Hay que mezclar lo mejor de todo lo que uno encuentra. Muchísimas gracias de todas las partes, sí, sí. Y las idiosincrasias locales meten su gran condimento. Luciana señala, para cerrar el panel, hay un proyecto de ley que trata esta perspectiva para la realización de la administración pública muy completa, y ahí repito lo que dice Gabriela, si podés pasar el proyecto por el link, algún link para acceder a ese, estaría genial. Y bueno, vamos cerrando el panel, ya son y 32, prometimos cerrar a horario para que ingrese el panel que sigue esta mesa. Agradezco enormemente a los tres panelistas haber respetado los tiempos, y bueno, creo que al fin cuestan las primeras cosas y después se termina generando un muy buen debate e interesantes cuestiones. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, María Eva, por tu coordinación también, espléndida. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Y bueno. Éxito.